día de ayer tuvimos un evangelio muy largo y tal vez pasó desapercibida la segunda lectura. La segunda lectura del día de ayer nos habla de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en su capítulo 8. El día de ayer también yo tuve el cierre de mi curso de catequesis para adultos y yo les propuse como tema conclusivo, después de haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, comunión, confirmación, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el creyente después de haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana? Lo que sigue es vivir en Cristo. Y como el mismo San Pablo nos dice, el Espíritu es el Señor. Cristo y el Espíritu son una sola cosa. Vivir en Cristo es vivir en su Espíritu. Para que los sacramentos que nosotros hemos recibido verdaderamente den fruto, debemos nosotros manifestar con nuestra conducta que verdaderamente somos movidos por el Espíritu, que ya no estamos sujetos por las apetencias, por los instintos de la carne. Si yo he recibido el bautismo y en el bautismo recibo el Espíritu de Cristo, si yo he recibido la comunión y en la comunión recibo el cuerpo de Cristo, si yo he recibido la confirmación y recibo el Espíritu Santo en plenitud, ¿qué me debe de mover a mí? ¿Las apetencias de la carne o los influjos del Espíritu de Dios? ¿Qué me debe de mover? Y era la propuesta que yo les presentaba a los catecúmenos, ahora que venga la vigilia pascual y reciban sus sacramentos de iniciación cristiana, luchen por ser movidos por el Espíritu de Dios. Y en ese capítulo 8, ayer escuchamos un fragmento que me parece súper importante retomar para nuestra meditación de hoy. ¿Qué no tenemos el Espíritu de Cristo? Yo creo que es una pregunta. Yo les decía ayer, providencialmente tenemos un espíritu en el tiempo de Cuaresma, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente es para después de Pentecostés. ¿Quién impulsó a Jesús para ir al desierto? El Espíritu Santo. Y ayer nos decía también la primera lectura, ¿cómo le hace Dios para sacar del sepulcro a los que viven muertos, a los huesos secos? ¿De qué manera Dios nos retorna la vida, según aquella narración de Ezequiel? Por medio de su Espíritu. Y en la Cuaresma nosotros, gracias al Espíritu de Dios, volvemos a recuperar esa amistad que tenemos o que hemos perdido con Él. San Pablo nos recuerda, pues, que no tenemos el Espíritu de Dios, que no lo recibimos en el bautismo y lo retomamos con plenitud en la confirmación. Y entonces, un pasaje un poco escondido, ayer nos decía, quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Tienes tú el Espíritu de Cristo o no lo tienes? Y sabes, la única manera de decir que yo lo tengo es con mi forma de actuar. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, dice San Pablo, no es de Cristo. En cambio, y aquí viene algo que nosotros, al igual que los catecúmenos, debemos de valorar en nuestra vida. Si Cristo vive en ustedes, esperamos que la respuesta sea, efectivamente, yo he recibido válida y lícitamente la presencia de Cristo en mi vida, un sacerdote ordenado, con las especias consagradas, con la oración consacratoria, con los santos aceites, el óleo, el crisma. Si yo he recibido válida
y lícitamente los sacramentos de iniciación cristiana, Cristo vive en mí. Otra cosa es que lo tenga dormido, que lo tenga adormilado el Espíritu en mi vida, pero ahí está, porque yo lo he recibido. Y parte de la Cuaresma es despertar ese Cristo, despertar ese Espíritu que llevamos en el interior. San Pablo nos dice: si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, a pesar de que Cristo venga a nuestra vida, a pesar de que Cristo ya esté en nosotros, vamos a seguir teniendo la tendencia hacia el pecado, vamos a seguir teniendo la inclinación hacia el mal. Si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Le decía también a los muchachos: no crean, no caigan en la falsa ilusión que porque ya recibí los sacramentos de iniciación cristiana, automáticamente ya soy bueno. No, Señor. Vivimos sujetos al pecado. Vivimos sujetos a las apetencias de la carne. ¿Y saben por qué? Porque seguimos viviendo en estos cuerpos mortales. Hay de aquel que se confíe. Hay de aquel que se confíe y diga: pues yo ya no peco, pues yo ya estoy bien, pues ya recibí mis sacramentos, hasta sirvo a Dios, yo ya no hago nada malo. Y esa es una postura muy engañosa, que desafortunadamente muchos caemos en esa trampa. Todos pecamos, dice San Juan, y precisamente por eso Dios nuestro Señor instituyó el sacramento de la reconciliación, porque seguimos como vasijas frágiles que llevamos dentro de nosotros un tesoro muy valioso. Las vasijas frágiles somos nosotros y el tesoro valioso es la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Una primer actitud que yo les invitaría a que desterráramos de nuestra vida es que ilusoriamente nos creyéramos que yo ya no caigo en pecado. Por muy avanzado que yo esté en la vida de la iglesia, por muchos años que yo lleve siguiendo a Cristo, siempre tendré la tendencia a caer en el pecado. Nadie se salva, ni el Papa Francisco, ni nuestros obispos, ni nuestros sacerdotes. Todos estamos sujetos a caer en el pecado. Y si no estamos alertas, y si no estamos atentos, el león, el enemigo como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Porque hay personas, hermanos, que dicen: yo no peco, no hago nada malo, yo soy bueno. Y caemos en esa falsa ilusión. ¿Qué sugiere la Iglesia para que estemos siempre alertas? Presencia de Dios. Busca en todo momento, en ese minuto que tengas libre, ponerte en la presencia de Dios. Visitar al Santísimo, si no estás en la iglesia, en tu casa, en aquellos lugares que tú destinas para tu oración, colócate en la presencia de Dios, con una imagen de la Virgen María, con el rezo de alguna jaculatoria, ¿por qué no incluso el Santo Rosario? Un momento de adoración ante Jesús sacramentado. Todo eso te va a ti manteniendo alerta para cuando vengan las pruebas, no caigas en el pecado. Pero luego también hay otro tipo de personas a la luz del Evangelio que acabamos de escuchar,
Decía incluso San Agustín en un tratado que escribió sobre el matrimonio: me preocupa que este evangelio pueda hacer creer que las mujeres cristianas no tomen en serio el pecado del adulterio. Porque si Dios nos perdona y si nadie es capaz de tirar la piedra, pues todos pecamos, ¿no? Todos pecamos y Dios nos perdona. La carne es débil. Si no hay nadie libre de pecado y Dios nos perdona siempre, me desintereso por cometer algún pecado, porque pues todos pecamos y Dios nos perdona. Cuidado, esa es otra postura que es muy peligrosa, porque si borramos el pecado de nuestra vida, entonces la razón de ser de Cristo entre nosotros carece de sentido. Dios vino a restaurar la amistad entre Dios y el hombre, perdonándole sus faltas, reconciliándolo con Dios, abriéndole el trono de la gracia y de la misericordia. Cuidado, pero vamos avanzando, ya llevamos 2 posturas. Otra tentación, otra actitud que debemos evitar es la actitud de los fariseos o de los viejos de la primera lectura. Aquel deseo ardiente de cometer pecado, aquel deseo ardiente de hacer el mal, aquel deseo ardiente de ofender al hermano, pero por fuera yo manifiesto que soy legal, que todo lo hago bien, que todo lo hago conforme a las reglas, que soy muy obediente. Y por fuera manifestamos ese caparazón y por dentro tenemos unas intenciones bien feas. Ya lo diría Jesús más adelante: desde dentro del corazón del hombre provienen los malos pensamientos. Mandamiento 9 y mandamiento 10, ¿de qué hablan? De lo que hay adentro, de lo que hay aquí, de lo que hay aquí, de lo que hay acá. Y a veces nosotros ocultamos esos deseos malsanos y por fuera aparentamos que somos buenos. Evitemos caer en las actitudes de los fariseos. Evitemos caer en las actitudes de los viejos sucios que aparentan legalidad, pero que tienen unas intenciones terribles. Otra figura, el acusador. Una de las más peligrosas en la vida de nuestra iglesia. Aquellos que arrojan piedras para arrojárselas al pecador. Aquellos que están listos para soltar el látigo de la acusación, que son más jueces que nuestro propio Dios y Señor, que son los que se encargan de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, que se encargan de señalar quién está bien y quién está mal. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Es que se atreven a juzgar intenciones que hay adentro del corazón de las personas. Aquellos que agarran piedras para arrojárselos al pecador son aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera, soltar las piedras para hacerle daño. ¿No seremos acaso nosotros alguno de ellos? Fíjense cómo hay varias posturas en las que nosotros nos podemos colocar en esta cuaresma, en este camino de desierto, donde guardamos silencio. Podemos percibir con claridad, por una parte, la grandeza de las obras de Dios y por otra parte, la pequeñez de mi humanidad. Dios nos invita en esta cuaresma a que transformemos nuestro desierto en un campo florido, en un vergel fértil, a que salgamos de la tumba, como le decía ayer a Lázaro: Lázaro, sal fuera. La raíz del mal habita en lo más profundo del corazón humano. Y así como Jesús devolvió la vida a Lázaro, así también nos puede a nosotros devolver a la vida del Espíritu.
a la vida de la gracia, a la vida de los que son de Cristo. Esa es nuestra meta en este tiempo de Cuaresma. Nuestro ejercicio pascual será salir de la muerte terrena, de la vida de pecado, a vivir en esa vida en el Espíritu, en esa vida en Cristo, a renovarla por medio de nuestra renovación del santo bautismo que todos hemos recibido. Ayer concluíamos el antídoto contra la muerte. El antídoto contra la muerte no es la vida, porque Dios no nos dio vida biológica para siempre. El antídoto contra la muerte es el amor. Por amor, Jesús fue a resucitar a Lázaro. Por amor, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz y todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dice el Papa Benedicto XVI, solo el amor de Dios puede cambiar desde dentro la existencia del hombre y en consecuencia a toda la sociedad. Esa muerte que nosotros experimentamos en el interior de nuestras vidas a causa del pecado, solo puede ser sanada por el amor de Dios. En esta Cuaresma que estamos concluyendo y a la luz de la Semana Santa, abrámonos a experimentar nuevamente ese amor de Dios que se derrama en nosotros para erradicar de nuestro interior aquella vida de la carne de la que nos habla el capítulo 8 de San Pablo a los Romanos y nos enaltezca a una vida en el Espíritu. También vale la pena mencionar la oración que hizo Susana. Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. Qué hermosa oración. Más vale, a mí lo que me enseña Susana es, más vale un corazón roto, pero un corazón lleno de Dios, un corazón fiel a Dios. Si hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿cómo debemos actuar? Las personas que ya hemos recibido a Dios, ¿qué figura de las que he mencionado nos acomoda? Ninguna. ¿Qué figura proponemos, pues, para los que queremos vivir en Cristo? Para los que queremos vivir movidos por la gracia de su Divino Espíritu. ¿Cuál es nuestro modelo de conducta? ¿El de los viejos sucios? ¿El de los fariseos? ¿O incluso el de la mujer pecadora? No. Para los que hemos recibido el Espíritu de Cristo y vivimos en Cristo, ¿quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro modelo? El propio Cristo. ¿Cuál debe de ser nuestro modelo a seguir? Por eso San Agustín se preocupaba. No te preocupes porque el modelo del cristiano no es la mujer adúltera. El modelo del cristiano debe de ser Cristo. Reconocer que el centro del Evangelio es el encuentro de la miseria con la misericordia. Y nosotros vivimos esa lucha intensa, que no se acabará la lucha hasta que nos muéramos, pero sabemos que el poder de la gracia es más fuerte que el de la miseria. Y atentos en esa presencia de Dios, imitar a Cristo para que nos tome de instrumentos y nosotros seamos aquellos que fomenten el encuentro entre la misericordia y la miseria. Ese es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio que nos lleva a equilibrar no solo Dios, no solo los pobres, sino el encuentro entre Dios y los pobres, el encuentro entre la misericordia y la miseria. Pues esa es la propuesta, hermanos. Si vivimos movidos por el Espíritu, seamos instrumentos de Dios. Propiciemos esos encuentros que son los que Dios busca al venir
habitar entre nosotros. Dice San Agustín, quedaron solo ellos dos, la miserable y la misericordia. Para eso derramó su sangre en la cruz.